milagro de multiplicación de panes y peces. Bueno, hay algo muy interesante alrededor de este milagro, y es que justamente se repite en los 4 evangelios, y en 2 de ellos habla 2 veces. Se cree que en diferentes circunstancias. Ahora bien, como dato curioso, en los 4 evangelios los únicos milagros que se repiten en todos es justamente el de la multiplicación de panes y el de la resurrección. Ahora bien, como yo siempre les he dicho, hay que escudriñar las escrituras, y Jesús aparece reflejado en toda ella desde el Antiguo Testamento. Esta situación ya había pasado y era justamente un simbolismo, una profecía, un acuerdo de que iba a hacerlo Jesús. Lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento junto con Eliseo, un profeta de Dios. Para eso nos vamos a ir a 2 Reyes, del capítulo 4, del versículo 42 al 44, y dice: vino entonces un hombre de Baal-Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él le dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, comieron y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Así que ahí tenemos una parte muy interesante de lo que iba a pasar más adelante. Ahora bien, cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos a Jesús ante una multitud justamente de personas, los cuales pues dice la palabra lo siguiente en Mateo 14:21: y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es decir, los eruditos creen que por lo menos había 20,000 personas, obviamente ahí escuchándolo, en un lugar alejado de la ciudad. Una parte interesante que hizo Jesús antes de repartir los alimentos fue bendecirlos, agradecer por ellos. Y es una costumbre muy bonita que las personas tienen cuando reconocen que Dios es el proveedor de sus vidas. Es decir, que Él es el que te permite tener salud, te permite tener trabajo, te permite tener dinero para poder tener tu sustento delante de ti. No solamente hagámoslo como esa tradición bonita, sino como ese reconocimiento real de que todo depende de Él. Ahora bien, otra situación muy interesante que a mí me da mucha curiosidad es la reacción de los discípulos. Primero, cuando obviamente Jesús les dice: no los despachen, denles de comer ustedes, pues se acercan y dicen: es que solamente tenemos pues 2 peces y 5 panes. Y ahí se pone a pensar Felipe: no, es que ni con 200 denarios podríamos darles de comer. Y empezó a cometer el mismo error que cometemos todos: creer que todo depende de nosotros cuando servimos a Dios, y no es así. Todo depende de Él, ya que Él examinaba sus recursos humanos, pero Dios estaba dejándonos una lección todavía aún mayor sobre eso, y es la dependencia total. Así que cuando le dice: tú, pues dalos, ¿no? Entonces nos está diciendo: no te preocupes. No importa si tienes dinero o no, no importa si tienes estudios o no, no importa tu posición económica, social, nada. Si tú me quieres servir, el que pone los recursos soy yo. Siempre recuérdalo, que no te limite nada en esta vida para servir a Dios. Ahora bien, otro punto interesante no es ese, sino que es justamente cuando ellos estaban ahí tratando de ver cómo vamos a hacerle, Dios les dice: ¿saben qué? Acuéstenlos de 50 en 50 y los van a repartir. Yo me imagino a los discípulos pasando por esos momentos difíciles que todo mundo pasa cuando se enfrenta a ese tipo de situaciones de dependencia total, donde dices: pues bueno, ¿y de dónde va a salir o cómo? Y el que va a tener que poner la cara soy yo, y yo soy la vergüenza, y Dios dónde está. Y pues bueno, pasamos por muchas dudas al empezar en este camino justamente de servicio. Y yo les voy a hacer una pregunta: ¿qué no era más fácil para Dios, siendo Dios, aparecerles mágicamente las canastas llenas enfrente y listo? Pero no era así, nos quería dar una lección. Yo me imagino a los discípulos con fe, repartiendo los panes, creyendo en la palabra que les había dado Jesús: repártanla, cansará. Y me imagino ellos con las canastas y viendo que sacan uno y de repente sigue otro, sigue otro, sigue otro, y jamás acaba. Pero los que estuvieron repartiendo ahí eran los discípulos. Ahí vemos una parte muy importante que nosotros deberíamos de ejercitar, y es justamente la fe. Yo estoy segura que si en el antiguo Egipto, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de ahí,
al enfrentarse al Mar Rojo, si ellos no hubieran dudado y no hubieran examinado su pequeña humanidad frente a las olas arrasadoras de un mar, porque suponemos que por la descripción era de noche y sabemos que es cuando está más bravo el tiempo en el mar, pues obviamente su humanidad les ganó, temieron, pero Dios ya les había dicho que lo iban a sacar. Sin embargo, su humanidad los embargó. Pero yo estoy segura que si ellos hubieran seguido marchando, el mar automáticamente se hubiera abierto ante sus pasos. Sin embargo, todavía Dios los cubrió y les dijo lo que iba a pasar y les abrió el mar. Así que hay que tener muy en cuenta esa parte, pero recuérdenlo, Dios pone justamente los recursos y uno es el que tiene que marchar para ello, confiando en Él. Ahora bien, hay una parte muy interesante y esa la vamos a encontrar en Juan 6:35 y dice: Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es decir, Dios nos estaba diciendo, ustedes pueden comer de esta vida, pueden hacer todo, pero volverán a tener sed y volverán a tener hambre. Y por eso luego estamos en esta vida buscando que nos llene. Los vicios, las drogas, los hombres, las mujeres, todo. Y al final sentimos nuevamente ese vacío, estemos solos o acompañados. Y es porque nada nos va a llenar en este mundo como lo puede hacer Dios. Yo sé que hablar en un sentido espiritual es difícil en este mundo carnal, pero créanme, no somos la figura principal, somos criaturas. Estamos hechos para adorar a Dios. Y justamente esa parte de entender que Dios necesita ser ese hilo de vida eterna hacia nosotros, es entender que Jesús es Dios, murió en la cruz, resucitó y venció al mundo. Y Él es nuestro Salvador. Ahora bien, yo les hago una pregunta final. Ustedes, si pudieran ponerle un cuerpo a Dios Padre, a Dios en sí, a las tres en uno, caminando por el cielo, y a todos los ángeles, ¿cómo los pondrían dispuestos? Yo he visto muchas ilustraciones donde está Dios atrás de los ángeles y todos volteando hacia la tierra, o de repente hay coros celestiales y Dios caminando, y bueno, yo les voy a decir algo muy interesante. Dios, cuando está justamente en ese sentido caminando, los ángeles lo embargan. Voltea hacia arriba y hay ángeles, voltea a un lado y hay ángeles, voltea hacia abajo, y está rodeado de ángeles. Pero ¿a dónde creen que están mirando los ángeles? No están mirándonos a nosotros, no están mirando tal vez las estrellas fugaces, el universo explotando, están mirando a Dios, porque los ángeles no protegen a Dios, los ángeles son creaciones, igual que nosotros, están adorando a Dios y saben, ellos sí saben que dependen completamente de Él y que Dios es quien los protege. Dios es quien los cuida y Dios es el que les da la vida. Así que podremos hacer lo mismo si nos recubrimos de la sangre de Dios, aceptándola, aceptando que Él es Dios, aceptando su amor, porque Dios nos ama tanto que se hizo carne para morir por nosotros y pagar lo que nosotros no podíamos pagar, que eran nuestros pecados. No me cansaré de decirlo. Dios te ama mucho, eres lo más bonito que ha creado en este universo. Lo que necesitas hacer solo es aceptar su amor, empezar a andar con Él. Y te aseguro que con un corazón entregado, una vida entregada y de dependencia total hacia Dios, ciertamente los cielos se abrirían. Dios los bendiga.